A ver, hay momentos en la historia que, bueno, simplemente lo cambian todo. Y a veces no es una gran batalla, ni un decreto real. Es algo tan simple en apariencia como una cortina que se rasga. Hoy vamos a meternos de lleno en el increíble misterio de ese velo rasgado. Y esta es la pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Por qué justo una cortina se rasgó en el momento exacto de la muerte de Cristo? Porque seamos claros, esto no es ninguna coincidencia. Es un evento, cargado de un simbolismo tan potente que literalmente cambió para siempre la relación entre la humanidad y lo divino. Ok, vamos a ver. Una cortina infranqueable. Para entender por qué el hecho de que se rasgara fue algo tan monumental, primero hay que entender qué era este velo. Y ojo, no era un simple pedazo de tela, era mucho más. Era una barrera sagrada, imponente, una declaración divina en toda regla. Pensemos en su composición: azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Puros colores que evocan realeza, pureza, todo tejido con una maestría increíble. Pero lo más importante, lo verdaderamente clave de su diseño, no eran los hilos, no, eran las figuras que estaban bordadas, querubines. Y aquí tenemos la primera gran clave. Esos querubines no estaban ahí de adorno, para nada. Eran un recordatorio directo del jardín del Edén, ¿recuerdan? De aquellos seres que Dios puso para cuidar el camino al árbol de la vida justo después de la caída. O sea, el mensaje no podía ser más claro. El paso está cerrado. Bien, entonces, símbolo de separación. Ya no hablamos solo de la tela, sino de una barrera espiritual. Porque este velo era justo eso, la representación física, tangible, de una realidad espiritual muy profunda y, bueno, dolorosa, la separación entre un Dios santo y una humanidad pecadora. El velo dividía el templo en dos espacios clave. A ver, por un lado teníamos el lugar santo, donde los sacerdotes hacían su servicio diario, ¿no? Pero al otro lado estaba el lugar santísimo. Y esto no era simplemente una habitación más sagrada, no. Se creía que ahí habitaba la mismísima presencia de Dios en la tierra, y estaba diseñado para ser, eso, totalmente inaccesible. Y este número es brutal. 1. Solo una persona, el sumo sacerdote, podía cruzar ese velo. Y no cuando quisiera, ¿eh? Solo una vez al año para el día de la expiación y después de un proceso de purificación súper riguroso. Para todos los demás, para el resto de la humanidad, el acceso estaba prohibido. Y no era una sugerencia, era bajo pena de muerte. Así que, para que quede bien claro, el velo era el símbolo tangible de esa separación. No era una simple decoración, era una frontera infranqueable y un recordatorio constante, visible, de la enorme brecha que el pecado había abierto. Y entonces llegó el momento en que todo cambió, un verdadero evento cósmico, porque un día, en un momento muy específico de la historia, mientras un hombre moría en una cruz a las afueras de Jerusalén, justo ahí, algo absolutamente increíble pasaba en el corazón del templo, el lugar más sagrado sobre la faz de la tierra. El relato es directo y es dramático. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hay que poner atención a ese detalle. De arriba a abajo. Esto no fue algo que alguien pudiera haber hecho. No, esto fue un acto divino. Una declaración, sin lugar a dudas de que algo fundamental había cambiado. Para siempre. Muy bien, entremos a analizar el significado de esto. Porque la rasgadura del velo no fue un acto de destrucción. Para nada. Fue un acto de inauguración. No marcó el fin de algo, sino el comienzo de un camino totalmente nuevo y vivo. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué significó que se rasgara precisamente de arriba a abajo? Bueno, pensemos en la dirección. De arriba hacia abajo. El mensaje es potentísimo. La iniciativa vino de Dios hacia la humanidad. Era Dios mismo quitando la barrera que Él mismo había puesto. Él estaba abriendo el camino. Y aquí es donde todo cobra sentido. La conexión teológica es fundamental. El libro de Hebreos lo explica. El velo físico, esa tela, siempre fue un símbolo de algo más grande, el cuerpo de Cristo. Piensen en esto, así como la tela tuvo que rasgarse para poder entrar, el cuerpo de Cristo fue quebrantado, fue rasgado en la cruz, para abrir ese camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Y esto nos lleva a las consecuencias, que son absolutamente radicales. Hay un antes y un después. El mundo, espiritualmente hablando, ya no es el mismo después de que ese velo se rasgó. Veamos esta transformación del acceso. Es un contraste increíble. Antes, la relación con Dios estaba marcada por la separación, la distancia, incluso el miedo.
y la necesidad de un mediador humano que solo podía entrar una vez al año. ¿Y ahora? Ahora hablamos de acceso libre, de confianza y de un mediador perfecto y eterno. El cambio es total. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que nos revela este velo rasgado? Pues primero, que ya no hay una barrera entre Dios y la humanidad, que ahora hay acceso libre y directo a su presencia, que si bien el pecado separa, el sacrificio de Cristo une, y por lo tanto es posible acercarse a Dios con total confianza. Ese gran problema de la separación, esa brecha enorme, finalmente ha sido resuelta. Y esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta que ya no es de historia o de teología, sino que aterriza en el presente. Si la barrera principal fue eliminada por Dios mismo, ¿qué es lo que nos impide acercarnos a Él? Si Dios rasgó el velo de arriba abajo, declarando que el camino estaba abierto, quizá la única barrera que queda es la que cada quien decide poner.